Buen inicio de semana. Gracias por informarse con TN23 y el programa A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Bien, aquí saludándote a ti, saludándole a usted también. Estamos prácticamente en A la Medida ya en este nuevo mes, ¿no? Que empezó este fin de semana. Y estamos listos, ¿no, Sandy? Porque, a ver, mucha gente salió, y no solo a la playa, es decirte, salieron a cualquier lugar. Y esto creo yo que amerita el análisis, Sandy. Por supuesto, y antes les vamos a dar entonces la información acerca de cómo estuvo el fin de semana, porque se reportaron viajeros en varios puntos del país. Incluso se registraron capturas por parte de la Policía Nacional Civil por personas que estaban bajo efectos de alcohol y escandalizando en la vía pública. Al menos 12 personas fueron capturadas este fin de semana mientras visitaban lugares turísticos en el país, sobre todo playas. El informe de autoridades detalla que generalmente los viajeros fueron desalojados. Sin embargo, hubo varios bajo efectos de licor que escandalizaron estos lugares y fueron puestos a disposición de autoridades. Unas detenciones, pero van enfocadas a personas que se estaban agrediendo entre sí y personas bajo efectos de licor escandalizando en esos lugares. La mayoría de personas fueron retornadas de una manera voluntaria. Ellos pues tomaban sus pertenencias y se retiraban del lugar, pero en relación a las personas que fueron detenidas fue porque se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, escandalizando, agrediéndose entre sí, y aún así fueron denunciados por las personas que habitan cercanías de estos lugares públicos en ese sector. Otro de los puntos en donde se realizó el desalojo de visitantes fue el Cerro El Baúl, Quetzaltenango. Mientras tanto, estas acciones continuarán de forma interinstitucional cada vez que autoridades municipales lo soliciten y vecinos denuncien este tipo de incidentes. Y el Ejecutivo ante esta situación envió un mensaje a la población. Lo que quisiéramos seguir insistiendo en la población es que si ya se dio esa apertura y va a iniciar gradualmente según las alertas que el presidente comentó, pues que haya un respeto. No esperamos que las personas de verdad estén asistiendo a lugares que están prohibidos. Aún no se han abierto las playas, aún no se han abierto los centros comerciales, los grandes supermercados. Miren, por favor, es muy importante que las personas se cuiden, porque lo que menos queremos, y lo digo con toda la certeza, es que hayan más brotes o que más personas se contagien. También es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos. O sea, nadie quiere ni verse afectado en su salud, ni mucho menos tener consecuencias fatales. Así que la petición a la población es que sigamos las normas, que respeten las instrucciones que se han dado de gobierno para que pues, la vida, la salud y, por supuesto, los procesos económicos se puedan llevar de la mejor forma. Bueno, da para pensar bastante, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque Guatemala sigue viviendo en medio todavía de la pandemia del COVID-19. Veamos unos datos para empezar con este análisis. Sandy decía que estamos en medio todavía de esta pandemia que ha ocasionado el COVID-19. Y es que de hecho, Sandy, solo este fin de semana es que se han superado los 50,000 contagios de la enfermedad. Esto no hay que olvidarlo. A su vez es de tomar en consideración que son ya más de 2,000 los guatemaltecos que han perdido la vida derivado del coronavirus. Por ello, es que llama la atención lo que vimos en pantalla, que este fin de semana tanto las playas se vieran invadidas de alguna manera por un sinnúmero de personas que no guardaron recomendaciones mínimas, pero te decía cuando empezábamos este tema de análisis que no solo las playas, así fueron los mercados, los supermercados, la Sexta Avenida de la zona 1. Sí. Y aquí podemos ver unas imágenes de algunas personas que estaban en la playa, inclusive, Sandy, sin el tema de la mascarilla. Entonces parece que como que todo hubiera pasado, ¿verdad? Efectivamente, y eso era lo que hablábamos un poco fuera de cámara, Julio, como que a muchos se les olvidó la situación en que estamos enfrentando, porque cuando no ves en varios lugares que ni siquiera una mascarilla, por decir, en prevención al menos algo esté haciendo, y donde veíamos que habían varias personas pues obviamente que no eran del mismo núcleo familiar, sino de diferentes también incluso partes del país. Imagínate que estaban ahí reunidas y que obviamente no sabemos en qué momento una de estas personas puede ser un portador, que puede ser incluso una persona que sea sintomática y que por no tomar esas medidas entonces también pueden arriesgar a otras personas y contagiarse también. Esto que estás diciendo me llama la atención
atención para traer a colación sobre este tema de análisis, Sandy, las palabras que la misma ministra de Salud, Amelia Flores, ya había dado a entender la semana pasada. Es decir, estamos en este semáforo epidemiológico, se va a reaperturar de a poco nuestro país, pero no significa, como decía ella, literalmente que se pueda hacer fiesta o que se pueda hacer feria. Hoy ratificaba esta situación después de ver lo que sucedió el fin de semana recién pasado y decía que de continuar en esta actitud irresponsable, dentro de pocos días vamos a empezar a ver también las consecuencias. Y traía a colación aquel ejemplo, Sandy, que tú recordarás, que ya parece lejano a este punto, cuando el 10 de mayo, ¿verdad?, que cayó un domingo, se dio cierta libertad, llamémosle de esa manera, y a las 2-3 semanas estaba aquel repunte nuevamente de infectados de COVID-19. A ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Y es complicado, Julio, porque se ha demostrado en varios países que se ha dado la reapertura, que en esa reapertura es cuando incrementan los casos, se da una segunda ola y ojo, por aquí ni siquiera hemos pasado la primera. Es que esa es la parte más dramática, ¿no? Al final de cuentas, a ver, a los europeos les dijeron, bueno, se van a encerrar 2 semanas y esto va a pasar. Esas 2 semanas se convirtieron en 90 días, es decir, en 3 meses. Después de esos 3 meses, países como Italia, como España, que se vieron muy afectados por este tema de la pandemia, pues parece que habían salido de la misma, pero ahora llama la atención cómo hace ya más o menos 2-3 semanas estos países europeos están reportando ya el rebrote, es decir, la segunda ola. Asia ya tiene rato, sobre todo la ciudad de Wuhan y algunos otros lugares donde ya va esta segunda ola, pero Guatemala, pasados estos 5 meses, no pasamos de la primera y a este punto nos quedaremos pues no sé cuánto tiempo en la misma cuando vemos este tipo de actitudes. Hoy es el momento de ser lo más responsable posible. Por otro lado, también hay otro tipo de actitudes de guatemaltecos. Hay unos que sí se cuidaron, que sí tuvieron la precaución, pero yo pregunto, Sandy, a ver, así como vemos esto en la playa, en los lugares públicos, que fue de hecho eso público, ¿cuántas reuniones familiares, de amigos, pero así con gente en masa, se celebraron este fin de semana, descuidándose de todos los aspectos de seguridad? Efectivamente. Y recordemos también la caravana de motoristas que se registró, que es otra situación entonces que también se puede convertir en un factor de riesgo. Y sabemos también que estamos en un momento en el que se nos han dado ciertas libertades, pero que nosotros también lo tenemos que tomar con responsabilidad, atendiendo las medidas de prevención siempre. Por ejemplo, varios restaurantes ya empezaron a funcionar, varios centros comerciales también, pero han tomado también ciertas medidas que obviamente no va a servir de mucho que las tengan si las personas no van a hacer caso. Eso sí, al final de cuentas, aquí vamos a ver 2 cosas, solo hay 2 posibilidades, o respetamos estas medidas para cuidarnos y para cuidar a otros, o si estas actitudes que estamos viendo en pantalla se dan realmente también en gran número, entonces, bueno, yo creo que probablemente sí, agosto sea el mes del verdadero repunte, a ver si salimos ya de esta primera hora de COVID-19 por la cantidad de descuido. Pero permíteme, por favor, presentar otros datos que también son importantes que usted los vea allá en casa. Y es que, a ver, Sandy, impresiona que se pudo observar a personas adultas y a menores de edad sin un distanciamiento físico adecuado y algunos inclusive olvidándose del uso de la mascarilla. Por eso, como decíamos, la situación de lo dicho por la ministra Flores, en las próximas semanas se podrán ver las consecuencias. Además, Sandy, hay que recordar que existe una regulación mínima para todos y cada uno de los municipios, dependiendo del color que se encuentre el semáforo epidemiológico. Y aún aquellos, porque no hay ningún municipio que esté en verde, que estén, digamos, en el mejor color posible en este momento, que es el amarillo, aún esos municipios deben de guardar ciertos cuidados, ciertas restricciones. Al final de cuentas, muchas de estas personas, bueno, en este caso tal vez no tantas, pero ya son 12 una vez más que se van privados de libertad por estar en estos lugares, por estar haciendo otras cosas que no competían y corre y va de nuevo. Parece que es un círculo vicioso esto. Es necesario que nosotros tomemos en consideración las recomendaciones, que nos cuidemos mucho, porque si no lo que vamos a lograr, Julio, es regresar, que ya no se dé entonces este semáforo de alerta, sino nuevamente el toque de queda que ya se había establecido a cierto horario. Correcto. Obviamente también las prohibiciones que se pueden extremar. Eso es lo que nosotros podemos lograr si no tomamos en consideración las medidas de prevención, porque recordemos, de cada uno depende también que estos casos se vayan disminuyendo o vayan incrementando
incrementándose también. Estamos en un punto muy crítico, en un punto crucial también de esta pandemia, Julio, en nuestro país, Sandy. Y por lo tanto no nos tenemos que olvidar. Sabemos que a veces puede ser un poco frustrante, decepcionante también esta situación, pero es la realidad que estamos enfrentando y nos tenemos que cuidar. Es la realidad y es cuestión de seguridad. Ya para finalizar, bueno, los números ahí no mienten, ¿no? Ya lo dijimos, más de 50,000 infectados, más de 2,000 personas fallecidas. Esto sigue creciendo, esto sigue aumentando. Solo recuerde una cosa, cuídese y cuide a los suyos, porque el COVID-19 está aquí presente. Estamos tratando de retomar nuestras actividades como país, pero esto todavía no ha terminado. Lo que sí ha terminado es este primer tema de análisis, Sandy. Por supuesto, haremos una pausa en este momento, pero al regresar hablaremos acerca de un recurso que la Corte de Constitucionalidad ha declarado pues con lugar. Me parece muy bien. Un espaldarazo para el vicepresidente de la República legal por parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, veámoslo cuando regresemos. Pero en este momento usted recuerde una cosa, nosotros aquí somos a la medida. Muchas gracias por seguir en sintonía de TN23. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al vicepresidente de la República y con esto deja en suspenso el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia aceptó para su trámite una petición de retiro de inmunidad en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. El funcionario Castillo presentó una acción de amparo en contra de la decisión de los magistrados del Palacio de Justicia. La Corte de Constitucionalidad este lunes 3 de agosto por unanimidad resolvió otorgar amparo provisional al vicepresidente de la República y dejó en suspenso el fallo de la Corte Suprema. El hecho que se le haya dado un trámite muy rápido y se haya enviado se haya pretendido enviar inmediatamente al Congreso, pues no deja de sorprender. Sin embargo, creo yo que la valoración que ha hecho la Corte de Constitucionalidad al otorgar el amparo provisional es correcta, está basada en ley, al considerarse que, pues, según lo yo planteado en mi memorial, no se hizo una revisión del expediente. La Suprema, creemos, debió haber analizado, debió haber pedido algunas pruebas, tener más información de si esto no era espurio, no era político o ilegal y pues rechazarse in limine, porque lo que motiva la denuncia para que se retirara mediante juicio no tiene ningún sustento. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio de aceptar para su trámite una solicitud ante juicio en contra del vicemandatario queda en suspenso. La Corte de Constitucionalidad continuará con el trámite que establece la ley para resolver en su momento si otorga o rechaza el otorgamiento de un amparo definitivo al vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Bueno, definitivamente Guatemala se ha convertido en un país donde todo se está resolviendo de esta manera, ¿no? Entre las cortes, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. Veamos algunos datos que es importante que usted recuerde. Para el contexto que hacemos de esto, Sandy, te recordarás que el pasado 31 de julio nosotros hablamos acá precisamente de la sorpresa que causaba que la Corte Suprema de Justicia resolvió en su momento aceptar para su trámite una petición para poder retirar el derecho de inmunidad, es decir, el antejuicio en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Esta petición, también como lo recordaremos, fue presentada por un abogado particular el 16 de julio de nombre Nimrod Israel González. En ella, en la petición hecha por el abogado, se acusó al vicepresidente de un supuesto nombramiento sospechoso en la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio, Senabed, y de esa cuenta fue que la Corte Suprema de Justicia resolvió pasar esto al Congreso. Es evidente, ¿no?, que utilizando los recursos legales permitidos por la ley, viene el equipo jurídico del vicepresidente, presentan un amparo para tratar de establecer si esta es una denuncia espuria y resulta que la Corte de Constitucionalidad resuelve el amparo provisional en favor del vicepresidente, deteniendo el trámite que había autorizado la Corte Suprema de Justicia. Esto se está volviendo una situación de corte siempre, ¿verdad? Así es, Julio. Sí. Entonces, todo esto deja en pausa también el proceso que se llevaría en el Congreso de la República con la Comisión Pesquisidora, que se debía seguir según manda la ley también. Entonces, aquí, para que aclaremos un poco también, se suspende este fallo y si en dado caso se otorgara en definitiva el amparo, es decir, que
que ya no procedería ningún proceso. Ya no procedería ningún proceso en contra del vicepresidente Guillermo Castillo. Esa sería la situación. Un momento difícil para el vicepresidente Castillo, he de decirlo, en el tema netamente político, porque al final de cuentas, dependiendo del resultado del fallo que se dio en la Corte de Constitucionalidad, hoy sabemos que fue a favor de él en cuanto a ampararlo, ¿verdad? Eso podía haber debilitado de una manera muy rotunda su figura vicepresidencial, o en todo caso fortalecerlo o al menos protegerlo en el quehacer de su trabajo. Y en este caso, pues la Corte de Constitucionalidad lo que consideró básicamente es que no había un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque se dio por un nombramiento que fue temporal. Esto es lo que argumentó la Corte de Constitucionalidad, un nombramiento temporal en la Senaved de una persona que estuvo 2 meses, pero después también logró comprobar el vicepresidente Castillo que a la vez de que este nombramiento era temporal para no dejar acéfala a la institución, se hizo la convocatoria pública para nombrar ya de una manera permanente a quien se hiciera cargo de esta secretaría. Entonces, esos son los temas que o el aspecto que se tomó en consideración para resolver a favor del vicepresidente. Es importante aclarar esta situación para que se pueda entender un poco el proceso legal, porque ante todo yo creo que aunque sea una situación que incluso puede tener algún tinte incluso político, te diría, todo esto aquí lo que debe imperar políticos. Es la ley. Y Así en este es. caso, bueno, la Corte ha seguido el proceso y nos ha demostrado que sí lo puede hacer. Sí, entonces vemos que al final de cuentas, pues todos tienen la igualdad esa ante la ley, ¿no? Y aquí, pues, cualquiera persona que sea aún el funcionario más alto, pues se le pueden aplicar este tipo de procesos, pero también cuando los procesos están bien sustentados, también cuando los procesos no son espurios. ¿Qué significa que digamos en derecho que son espurios? Que se basan sobre temas que realmente no tienen una relevancia, es decir, dice la ley que los funcionarios públicos, Sandy, solo pueden hacer todo aquello que la ley les permite. Al vicepresidente de la República le toca a su cargo tener algunas secretarías de Estado y dirigir algunos segmentos de lo que es el gabinete de la República. Bueno, de hecho, el gabinete coordinarlo en sí en general. Y sí le corresponde hacer el nombramiento del secretario o secretaria de la Senaved. En este caso lo hizo de forma temporal mientras se aperturaba la convocatoria pública. Entonces, tal y como se ve el proceso, parece ser que estaba dentro de lo que demandan las funciones de la vicepresidencia como tal. Yo quisiera que nos ampliara, Julio, respecto a qué fue la información que la Corte de Constitucionalidad solicitó a la Corte Suprema de Justicia sobre este fallo también que ellos emitieron. Claro que sí, Sandy. Y para ello veamos unos datos también en pantalla, porque esto va a ser importante que usted lo conozca. Fíjate, Sandy, que luego de conocerse públicamente que la Corte Suprema de Justicia había dado trámite a la solicitud de retiro de inmunidad, el vicepresidente Castillo presentó una acción de amparo ante la Corte, pero de constitucionalidad. Este fue el momento cuando la Corte de Constitucionalidad, tal y como tú lo estás preguntando, solicitó a la Corte Suprema de Justicia el expediente original y un informe circunstanciado que fue entregado el domingo a las 10 de la noche con 38 minutos por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, después de conocer este expediente, entonces ya el día de hoy la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional en contra, pero en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, a quien ordenó que en su momento, mejor dicho, había ordenado remitir al Congreso las diligencias de antejuicio contra el vicepresidente y por el momento, ¿verdad?, este acto está detenido. Yo te diría que tal vez no solo por el momento, sino que de manera definitiva, porque va a ser también muy difícil que la misma Corte de Constitucionalidad emita un fallo ya definitivo de manera diferente a la que ha resuelto en esta forma ahorita que es preliminar. Bueno, ahí se tiene, ¿no? Al final de cuentas, ese famoso sistema de pesos y contrapesos, en los cuales siempre está esa situación de la presunción de inocencia, y lo bueno al final de cuentas es que se conozcan los hechos, y cuando se remite el informe circunstanciado y el expediente, te repito, la Corte de Constitucionalidad se da cuenta de un detalle, que lo que sustentaba la denuncia, pues prácticamente no tenía, valga la redundancia, ese sustento, pues sí eran las funciones del vicepresidente. Entonces, qué bueno que se sepa y qué bueno que sobre esa base se tomen esos fallos, ¿verdad? Para dejar de politizar este tipo de temas también. Tú bien aclarabas, Julio, que falta el fallo final por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué aspectos se toman en cuenta regularmente para tomar una decisión definitiva
cuando se solicita un amparo. Bueno, Sandy, esto va a entrar a conocerse nuevamente por la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que ayer pues lo mandaron ya en horas de la noche, muy tarde, ¿verdad?, hacia esta Corte. Hoy lo conocieron de una manera preliminar. Un magistrado, que es el magistrado ponente a quien se le designa el caso, tiene que conocer el expediente de una forma más detallada, hace también un informe, un análisis jurídico junto a su equipo de abogados en la Corte de Constitucionalidad, y esto ya lo comparte con el resto de magistrados titulares, de manera que cuando ya se conoce para el fallo definitivo, hay otros elementos que puedan decir, miren, en nuestro fallo que emitimos provisionalmente estamos bien por esto y esto y esto, y en este caso simple y sencillamente porque sí es una función de la vicepresidencia, o en todo caso pueden decir, que eso ya sería bastante improbable, cuando emitimos el amparo provisional para tratar de garantizar los derechos de una persona, en este caso del vicepresidente, no tomamos en consideración estos aspectos, por lo cual entonces cambiamos o revocamos el fallo en este sentido. Pero parece que esto no va a ser así, simple y sencillamente porque el motivo que le dio pie a la denuncia sí parece ser lo que llamamos en derecho un motivo pues que carece de una base legal fuerte que llamamos espurio, ¿verdad? Efectivamente, así que así marcha este proceso. También es importante conocerlo porque estamos hablando de un caso pues de una máxima autoridad, hablamos del vicepresidente de la República, a quien le solicitaron entonces se le retire el antejuicio, la inmunidad, para ser investigado entonces por este nombramiento que ya ha mencionado Julio Talamonte, y para que conozcamos entonces que todo funcionario público puede estar sujeto también a ese tipo de procedimientos. Por supuesto. Yo te diría, ¿verdad, Sandy? Si es por una cuestión de alguna situación de malversación, que hay una cosa que se sospecha de algo anómalo, hagamos, pero cuando se trata simple y sencillamente por cumplir con las funciones, que es nombrar a alguien de manera provisional, yo de verdad a esto no le veo sentido, así que en este caso me parece un fallo acertado de manera provisional el que ha dado la Corte de Constitucionalidad, hay que decirlo. Por supuesto, y entonces estamos también atentos a cuál es el fallo definitivo que puedan tomar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Usted siempre esté atento de TN23 porque aquí se lo daremos a conocer. Concluimos entonces este análisis, vamos ahora a conocer otras noticias. Y cambiando un poco de tema, a la fecha más de 2 millones de guatemaltecos han sido beneficiados con el bono familia. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que en las próximas 2 semanas se realizará el pago del bono familia. A la fecha, 2.4 millones de personas han sido beneficiadas con el aporte de 1.000 quetzales. Terminamos el 31 de julio con más de 2.040.035 pagos a igual número de beneficiarios de bono familia. Es decir, ustedes recordarán que nosotros teníamos que hacer una actualización de datos de acuerdo a las reformas que hizo el Congreso de la República para poder hacer una priorización. Esto implicó que todos los beneficiarios que habían sido ya inscritos tenían que actualizar sus datos enviando la palabra bono pago al 2020, llenar un pequeño formulario de actualización, y esto nos permitía continuar haciendo el traslado de los aportes. Es así como ya el viernes, como les comento, tenemos más de 2.040.000 hogares que han sido beneficiados, y esperamos en el transcurso de esta semana terminar con el resto de beneficiarios y empezar ya entonces en la entrega del segundo aporte. El titular de la Cartera de Desarrollo Social, Raúl Romero, informó que no es necesario enviar la palabra bono pago por mensaje de texto al 2020 para recibir el segundo aporte de 1.000 quetzales. Tal como le hemos comentado, todos tienen garantizado su aporte si están ya inscritos. Nunca va a coincidir la misma fecha de pago del primero, segundo o tercero, porque los ciclos se van a ir modificando y los listados de beneficiarios se van ampliando y reduciendo. Por lo tal, la persona que recibió en una fecha, en el mes de junio, por ejemplo, tiene que estar tranquilo si en julio o en agosto es en una fecha distinta. Lo que tiene que tener la tranquilidad que el aporte va a llegar. Nosotros estamos garantizando esa transparencia, esa objetividad. Lo que sí tenemos que decir es que efectivamente en el momento que se ha aumentado el padrón de beneficiarios, pero el presupuesto sigue siendo el mismo, muy probablemente el tercer aporte tenga que bajar el monto. Ministro, la actualización al 2020 solo se realiza una vez, ¿verdad? Así es, la actualización de bono pago al 2020 es solamente por una vez, porque es para actualizar los datos de la conformación de su hogar de acuerdo a las reformas que hizo el Congreso de la República. Y invitamos, si hubieran algunas personas que aún no le han hecho, a que por favor envíen la palabra bono pago al 2020 para actualizar su información. Romero comentó que el pago del tercer aporte será menor a los 1.000 quetzales
debido a que el listado de beneficiarios fue ampliado. Le pregunto a usted, ¿qué le parecerían unas elecciones del 2023 con 10 millones de personas aptas para votar? Vea estos datos, por favor, porque usted se preguntará, ¿y cómo es posible esto? Sandy, esto es posible porque el Tribunal Supremo Electoral espera precisamente para las próximas elecciones que se realizarán, más de 10 millones de guatemaltecos podrían votar. Esta proyección la realizó el Tribunal Supremo Electoral tras la firma del convenio, que también hablamos de él la semana anterior, de cooperación con el Registro Nacional de las Personas RENAP. Este acuerdo lo que va a permitir es que quienes tramitan su DPI por primera vez o tramitan su reposición queden automáticamente empadronados. El Tribunal Supremo Electoral entonces calcula, actualmente hay una brecha de 2.7 millones de personas que ya tienen DPI, pero que no están empadronadas, lo que les impide votar. Ahora, parece algo muy bueno, pero hay que preguntarnos qué tan preparados estamos para un padrón electoral de 10 millones de guatemaltecos. Especialmente en el sistema informático, Julio, porque imagínate. Sí, la duda es razonable, ¿no? Exactamente, entonces se tienen que preparar. Pero otra cuestión también es, Julio, de que no necesariamente, y en esta ocasión nos pasó también en las elecciones pasadas, que por ejemplo, no por tener un padrón de 10 millones, significa que las 10 millones de personas vayan a votar. Va a incidir mucho las condiciones previas que se presenten y sobre todo también entonces la información clara que se tenga, las facilidades también que se pueda registrar exactamente. Sí, Sandy, mira, a ver, si le miramos algo bueno a este tema, que también lo puede tener, el hecho es que quienes resulten electos, al menos en teoría, ¿verdad?, bajo un padrón electoral tan amplio de 10 millones de personas, uno podría decir gozarían de mayor representatividad dentro de sus electores. Eso puede ser, indiscutiblemente. También otro factor positivo es que se le daría la oportunidad a los guatemaltecos aptos para el tema de participar en los derechos cívicos y políticos, de ejercer eso, el derecho al voto, su sufragio universal. Ahora bien, dentro de los factores, digamos, negativos, si le podemos llamar dentro de esta situación, yo sigo teniendo la duda razonable que te decía al principio, es decir, ¿qué certeza tenemos que se está preparado institucionalmente, en primera instancia por el Tribunal Supremo Electoral y por todas las demás instancias, para atender un padrón de este nivel? Deberían de estarlo, ¿no? Hay 3 años todavía, faltan para estas elecciones prácticamente, pero con lo que ya pasó en las elecciones pasadas, a uno sí le genera un poquito de duda esto. No cabe duda que es bueno el hecho de que una vez que tramites tu DPI, con el mismo número tramites tu padrón electoral y al mismo tiempo, y pues ya puedas estar apto a votar. La cosa es que tenemos que hacer las cosas bien para no tener un gran padrón que después no va a servir de mucho, ¿no? Efectivamente. Al menos en el tema del empadronamiento vemos un aspecto positivo, Julio, porque mira, hay personas que al final no votan y no llegan a empadronarse porque tienen que dedicar tiempo para hacerlo, también las colas que a veces se hacen, peor si se hacen los últimos días, que es la costumbre de varios, entonces al final eso desmotiva para que las personas lo hagan y al final, porque algunos lo toman, bueno, ¿y qué voy a ganar? No lo ven realmente como una obligación, como un derecho ciudadano que tenemos. Entonces, el hecho de facilitar precisamente estos procedimientos por medio del RENAP y por medio del DPI, creo que al final es un factor positivo también que va sumando, entonces se tiene que aprovechar. Y me llama la atención, ¿no?, que de un padrón electoral actual de prácticamente 7 millones de guatemaltecos, la brecha de personas que no han hecho lo que tú dices, es decir, irse a empadronar por alguna de las razones y por ende obviamente no participar en la vida política de nuestro país, son casi los 3 millones de personas. Por eso yo te diría, 10 millones hasta podría ser corto, porque en ese mismo lapso habrán otras personas fuera de esta brecha que ya existe, que están cumpliendo esa mayoría de edad y que se están incorporando al padrón, que podría sumar pues no sé cuántas personas más, pero hacer crecer de una manera considerable por primera vez el padrón electoral en nuestro país. Pero hay más información, Julio, que yo quisiera que tú nos pudieras seguir ampliando para conocer este tema. Claro, Sandy, por supuesto. Veamos entonces en pantalla lo siguiente. Hablando sobre la transparencia
transparencia, Maynor Franco Flores, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, detalló que el convenio que han firmado entre estas instituciones permitirá a las autoridades electorales hacer público, transparentar y fortalecer e implementar el padrón electoral. Bueno, hasta ahí esto parece muy bien. El magistrado también afirmó que cualquier persona podría consultar el padrón electoral, ya que será público en sus plataformas digitales. Esa es otra gran ventaja, ¿no? Y también se aclaró que los guatemaltecos podrán seguir acudiendo a delegaciones o también a las subdelegaciones del TSE, donde podrán empadronarse o actualizar datos si no desean o no pueden hacerlo en el RENAP. Quiere decir que esto deja abierta la brecha para que todo ciudadano guatemalteco no tenga ninguna excusa para no estar al menos dentro del padrón electoral. Ya la participación ciudadana, que tú bien dijiste, es un derecho y también una obligación, ya eso depende de cada quien en cuanto a la voluntad y depende de algo que tú dijiste, de las condiciones que existan. Si hay información, si hay confianza, si hay motivación, la gente va a participar. Si no, lo que va a haber es una gran apatía. Efectivamente, eso va a ser importante también. Y también creo que los partidos políticos tienen que ayudar a eso, Julio. Correcto. Fomentar el voto, dar propuestas también claras y hacer que todos los electores pues tengan esa disposición de poder acudir a las urnas, porque obviamente se está dedicando tiempo, pero también que comprendan la importancia de participar en un evento electoral, de elegir a las próximas autoridades. Eso es correcto, Sandy. Aquí donde entonces ya para finalizar decir lo siguiente, gran responsabilidad, como tú lo has dicho, está en los partidos políticos, no de ser solo puros vehículos electorales, sino de ser verdaderos partidos políticos que formen a su gente, que formen a sus afiliados y que dentro de esta formación cívica pues esté incluido todo esto para asegurarnos entonces una institucionalidad real, un sistema de partidos políticos más fuerte y no esto que tenemos aquí en Guatemala, 27 partidos políticos participando, 19 proponiendo candidatos a la presidencia y un padrón electoral que vota pues solamente un porcentaje bajo. Terrible situación. Efectivamente, así que así está la situación entonces en cuanto al padrón electoral que se podría tener. Otro tema también que el Tribunal Supremo Electoral debe fortalecer y lo ha indicado es la elección que se haga fuera de nuestro país también, porque también sabemos que varios guatemaltecos pues bueno tienen ese mismo derecho y la obligación de poder acudir a las urnas. No llegamos ni a los 800 la última vez. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa, regresamos enseguida. No cambie por favor, porque nosotros somos A la Medida. Y continuamos con su presencia acá en A la Medida. ¿Sabe usted, como recordará, lo dijo el presidente Yamatei, por disposiciones de él, disposiciones presidenciales, todas las entidades públicas del Ejecutivo pues ahora tienen un nuevo horario, un horario diferenciado para su trabajo. La misma Superintendencia de Administración Tributaria pues también ha dado a conocer cómo va a ser este horario, dentro de este horario diferenciado, el horario de atención al público. Véalo por favor en este momento. Por disposiciones presidenciales brindadas el pasado 26 de julio, todas las personas que trabajan en instituciones públicas podrán reanudar labores, pero bajo un horario diferenciado de 7 de la mañana a 15 horas. Sin embargo, en el caso de la entidad tributaria, su horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde y estará vigente del 3 al 7 de agosto. La medida aplica a todas las gerencias regionales que aplicarán protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin embargo, se detalla que ahora se podrá utilizar la modalidad de cita previa en algunos puntos de atención. Asimismo, según lo detallado en el Acuerdo Presidencial, inciso E, numeral 1, que contempla la Administración Tributaria y Aduanera, esta está exenta de la suspensión de labores. Por aparte, para los contribuyentes especiales medianos, se tendrá atención presencial en la Torre Empresarial 2 y a través de la distancia. En el caso de las aduanas, se trabajará con normalidad. En otra información, durante una citación ante diputados del Congreso de la República, autoridades del INE indicaron que las proyecciones para la tabla epidemiológica que se tiene al momento por el COVID-19 se ha tomado considerando el censo del 2018 y no las del 2002. Autoridades del INE detallan que la cartera de salud le requirió la nueva información el 24 de julio, por lo que fue trasladada para ajustar el tablero. El 24 de julio, el Ministerio de Salud nos solicitó ya las proyecciones, pero con base en el censo 2018, las cuales nosotros, como les repito, las venimos trabajando desde el mes de abril, que el censo tuvo una omisión
del 9.25%. Es lo que, por eso es de que ya no el dato 14.9 millones, así como el dato 923,000 de la ciudad capital, fue parte del proceso censal, pero el dato ya ahora ya no se considera porque hay que aplicarle la omisión censal, que ya se tiene ajustado en la población de la ciudad capital de Guatemala, que como les digo, para el año 2020 ya no se estima que sea obviamente 923,000, que era lo de población censal, sino que ahorita estimamos nosotros que la población oscila alrededor de 1.200.000 guatemaltecos. Por aparte, se detalla que las proyecciones oficiales se estarán dando a conocer a finales de agosto. Mientras tanto, uno de los datos que se conoce y que ha cambiado es el nivel de población del departamento de Guatemala, que pasó de 923,000 habitantes a 1.2 millones bajo el nuevo ajuste. A la fecha, la población total es de 16.346.950 habitantes. Pasando ahora al ámbito judicial, en el caso penal conocido como transurbano, una vez más no se celebró la audiencia para conocer la recusación que se presentó en contra del juez Eduardo Cojulún, y esto serviría para determinar si este juez continúa o no conociendo el caso. Así que si quiere más detalles, véalos por favor aquí en A la Medida. En este proceso, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, aproximadamente 30 acusados malversaron 270 millones de quetzales a través de la creación del sistema de transporte público transurbano. El caso quedó detenido en junio del 2018, cuando uno de los acusados pidió que el juez 11º de lo penal, José Eduardo Cojulún, no siguiera conociendo el proceso al dudar de su imparcialidad para resolver si el proceso se discute en un juicio. La discusión de esa recusación se ha suspendido en varias ocasiones en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. El pretexto en las últimas cancelaciones ha sido la pandemia por el COVID-19. El abogado Alexis Calderón cuestionó esas suspensiones. La recusación lleva más de un año en la Sala Primera y por ese recurso legal no se puede discutir el otorgamiento de arrestos domiciliarios para los procesados durante la emergencia por el nuevo coronavirus. Y es una irresponsabilidad porque realmente eso mantiene atado muchos actos que el juez José Eduardo Cojulún no puede hacer, porque nosotros hemos estado pidiendo medidas sustitutivas para nuestros clientes y no se resuelven. Y esto genera más mora, pues, porque este caso se entrampa por una recusación que está planteada en contra del juez y hasta la fecha no se puede resolver. En este caso llamado transurbano figura entre los acusados el expresidente de la República, Álvaro Colón Caballeros. Algunos de los procesados gozan de una libertad condicional, otros guardan prisión desde el 2018. Entre los privados de libertad diagnosticados positivos a COVID-19 en la cárcel militar Mariscal Zavala está uno de los sospechosos del caso transurbano. La Municipalidad de Guatemala llevará a cabo 31 proyectos con ayuda del gobierno central. El 75% se basará en mejoras a la educación. 31 convenios tienen que ver con una forma de trabajar y de hacerlo en conjunto, haciendo causa común. La causa común hoy es defender la vida y la salud de nuestros vecinos y de los ciudadanos, y dentro de esto pues venimos trabajando desde hace aproximadamente un año en los proyectos que hoy se suscribieron. Y esos proyectos apuntan hacia la educación, apuntan hacia la infraestructura, apuntan hacia proyectos de desarrollo en comunidades, pero especialmente son proyectos que impactan la calidad de vida, impactan las oportunidades para los jóvenes y también la generación de empleo digno. Según el jefe edil, con estos proyectos se suman más de 29 millones de quetzales, los cuales serán ejecutados en este año y 2021. Se va a trabajar en dignificar estos centros, en cambiar los techos, en mejorar todo lo que son las áreas donde los niños juegan y especialmente los sanitarios. El gobierno central brindará apoyo en los 31 proyectos. El que vamos a iniciar a trabajar en un convenio donde participan no solo la ciudad de Guatemala, sino que los municipios alrededor de la ciudad.
y la Universidad de San Carlos. Y es en iniciar la construcción del centro metropolitano de la Universidad de San Carlos en el norte. Y esto es el poder desarrollar una extensión universitaria con todo lo que se necesita en el área de la zona 18, 17, 24 y 25, que además va a impactar a los municipios de Palencia, de Chinautla, de San José Pinula y a otros municipios más. Imágenes captadas por José Josajay. Soy Samuel Orozco. Gracias por su atención y su sintonía. Mañana lo esperamos aquí. Chao. Que descanse. Feliz noche.